Somos de la revista Criba. En este momento nos acompaña el arquitecto Carlos Jaramillo, ex catedrático de la Universidad de Cuenca, es director de planificación. Por otro lado también el ingeniero Cristian Portilla, ingeniero de control. ¿Nos puede contar algo más de usted, de su profesión? Sí, primero el saludo a todos ustedes, gracias por la invitación. Yo soy ingeniero de control, una parte de la ingeniería que se dedica más a los sistemas dinámicos, un poco de matemáticas. Estudié un posgrado como en automatización industrial y finalmente me metí en el campo de la ingeniería civil. En mi área doctoral estoy trabajando en la movilidad y sobre todo en cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la movilidad. Muy bien. Uno de los problemas graves que atraviesan ahora las ciudades de América Latina es precisamente el tema de la movilidad, por las razones que conocemos, el proceso de urbanización rápido que han tenido las ciudades, los problemas de la inmigración rápida que ha habido en ciertas ciudades y metrópolis de América Latina, la gente que viene del campo a la ciudad, y eso ocasiona todo un problema urbanístico, problema de toma de suelo, problemas de movilidad precisamente. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo sería de entender el modelo que sería el más apropiado para efectos de enfocar la movilidad en ciudades intermedias, como la ciudad de Cuenca? Cuenca, dentro de la categoría de ciudades, está catalogada como ciudad intermedia, que está entre los 500 y el 1 millón de habitantes. Entonces, ¿cuáles serían las líneas maestras que ahora se están manejando en temas de la planificación en cuanto a movilidad para este tipo de ciudades intermedias? Digamos, la metodología en sí no varía demasiado. Lo que sí varía, digamos, es el nivel de inversión que tiene cada uno de los estudios que deberían realizarse para cada una de las ciudades. Debemos entender que la movilidad existe como una necesidad del ser humano. Es decir, no se puede pensar en poner sistemas de transporte público para que los use la gente, sino al contrario, es decir, la gente incentiva a que estos sistemas de transporte público sean creados por sus mismas necesidades. En principio, estas ciudades intermedias lo que necesitan es conocer cómo la gente se está moviendo. Esto se conoce de acuerdo a estudios, por ejemplo, con la encuesta a hogares, que da como resultado las matrices origen-destino. Eso lo que mira son las líneas de deseo que tienen las ciudades de acuerdo a las actividades que tiene una ciudad. Por ejemplo, si una ciudad tiene toda su concentración de actividades, bares de recreación, malls, en fin, en el centro de la ciudad, pues todos los viajes alrededor de la ciudad serán atraídos al centro de la ciudad. Sin embargo, digamos, en las ciudades un poco más grandes, lo que sucede es que se empiezan estos centros de acopio de personas a distribuir alrededor de la ciudad para evitar precisamente que las personas se concentren en una sola parte. Entonces, es entender que las ciudades tienen diferentes partes de concentración o de atracción de viajes y luego determinar las rutas posibles en las que la gente podría llegar a estas actividades. Cuando se tiene claro cuántos viajes se realizan matutinos para ir a trabajar, para ir a estudiar, pero también cuántos viajes se realizan en pro de la recreación, de actividades que no son usuales, quizás podrían ustedes ir un viernes a cine, pero no significa que el próximo viernes vayan a volver a cine por la misma ruta. Es decir, cuando se tiene un panorama completo de la ciudad, se conocen cuáles son estos atractores, en ese momento se puede empezar a hacer una planificación, tanto de transporte público como de nuevos sistemas de transporte que pueden incluirse dentro de la ciudad. Qué bien. Sí, la ciudad de Cuenca tiene algunos estudios de movilidad precisamente bajo los parámetros que tú señalas, con encuestas de origen y destino, y deseos de viajes, deseos de líneas de viajes. Para el caso de Cuenca, como es una ciudad intermedia y como tiene un centro histórico muy vital, en donde están ahí concentrados los usos del suelo de gestión, hay muchos equipamientos de educación, tanto primaria como secundaria, entonces se produce en el centro histórico de Cuenca una congestión.
vehicular bastante alta y hay puntos y horas pico en donde francamente el transporte se paraliza prácticamente en ciertos nudos del centro histórico. Entonces la idea del municipio ha sido el de que se descentralice un poco todas las actividades que se desarrollan en el centro histórico y que se produzcan unos polos de descentralización en algunos lugares estratégicos de la ciudad, a fin de que los usos de suelo se distribuyan de una manera más o menos equilibrada. Y de ese modo entonces se podrá, entiendo yo, desde el punto de vista ya técnico de la movilidad, establecer nuevas líneas de desconcentración para que la movilidad sea mucho más dinámica, es verdad. Entonces la idea es planificar, la planificación integral de la ciudad, no solamente ver desde la perspectiva eminentemente de la matemática pura, sino también de la planificación urbanística de la ciudad, a fin de que los usos de suelo sean distribuidos de una manera equilibrada. Claro, sabemos que vivimos en estas 4 dimensiones y esas 3 primeras dimensiones de las que nos habla son precisamente las espaciales, ¿no? Entonces podríamos tener una solución espacial, es decir, descentralizar estos focos atractores en diferentes espacios de la ciudad, pero también tenemos una solución que podría ser temporal, es decir, poder aplanar estas horas pico, ¿sí? Poder distribuir la demanda alrededor de todo el día. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, cambiando los horarios laborales. Por ejemplo, cambiando los horarios de entrada de los estudiantes a los colegios. Y esto se utiliza en varias ciudades. Es decir, no todas las personas tienen que llegar a las 7 de la mañana a trabajar. Quizás unos pueden llegar un poco antes, otras personas después. Y con esto lo que se va efectuando es que la congestión en este pico del día vaya aplanándose y vaya teniendo, digamos, una congestión o una fluidez diferente en franjas más largas del día. Ahorita, digamos, del centro, lo que he visto particularmente en estos 2 días que llevo es una zona que permite caminar, que permite disfrutar. El proyecto del tranvía que se está llevando a cabo dentro de la ciudad, aunque todavía no lo vemos transitando en el centro de la ciudad, va a ser inevitablemente un proyecto que va a impactar el centro de la ciudad. Para algunas personas quizás puede que esta irrupción en su cotidianidad pueda que sea negativa, por lo menos en cuanto a percepción, pero creo que con el tiempo la gente va a ir asumiendo ese tranvía por el centro de la ciudad como algo propio, como algo que está dentro de la ciudad y que es parte de ellos. Esto quizás va a pasar con el tiempo, pero en tanto la gente conozca y se apropie del espacio y de su territorio, las cosas van a mejorar. Y ya les cuento, en Medellín, de donde yo soy, hace algún tiempo se inauguró un tranvía. Las condiciones eran un poco diferentes porque el tranvía tiene llantas de caucho, precisamente porque sube unas pendientes diferentes a las que tenemos acá, pero en funcionamiento podría ser en promedio cualquier tranvía. Las primeras semanas era un caos. Un caos porque había accidentes, porque la gente no era consciente que a su alrededor existía una nueva forma de transporte, porque estuvieron 1 año y un poco más con las vías cerradas, es decir, por ahí no pasaban mientras hacían la construcción. Y de un momento a otro aparece una máquina, la gente no es consciente de esto, hubo accidentes, no solamente con personas, sino con otros vehículos en las intersecciones. Igual aquí, cuando hubo el ensayo, Sí. Hace algunos meses hubo un ensayo, durante 2 o 3 meses, y habían accidentes, y había situaciones un tanto anecdóticas. Por ejemplo, un señor paraba en plena vía y en plenos rieles, se bajaba, se iba a la tienda, compraba un pan para la familia, y cuando venía el tranvía, le pitaba el tranvía y él le decía: espere 5 minutitos que estoy comprando aquí pan y ya salgo, ¿no? Y de esa manera se dio cosas así medio anecdóticas
recibieron muchos memes y muchas críticas. Sí, a fin de cuentas creo que es algo que está irrumpiendo, que está cambiando la dinámica, la estabilidad que tenía el centro. Creo que la gente al final va a terminar acostumbrándose, va a terminar abrazando a su tranvía, que por cierto conocí los talleres del tranvía en una visita técnica dentro del seminario. Están súper bonitos, están muy organizados, la parte técnica de mantenimiento, de adecuación, tienen listo toda la componente eléctrica para su funcionamiento, tienen el monitoreo adecuado para la correcta operación del tranvía. Entonces, aunque haya habido demoras o situaciones, creo que cuando entre a operar podría tener un éxito si la gente también se monta al tranvía, si la gente decide usar el tranvía para llegar a diferentes puntos de la ciudad y quizás después, como vaya avanzando la ciudad, se puedan expandir las líneas del tranvía. Esto no es fácil. Algunas ciudades, recuerdo el caso en Colombia como Cartagena, cuando se implementaron buses BRT, que son buses que van por carriles exclusivos, buses articulados, la gente fue muy reacia a que esto entrara. La gente no aceptaba que una forma diferente de transporte los llevara a sus hogares. Cuando hubo la construcción de estos carriles preferenciales, la gente se apropió de estos espacios, no querían salir y hubo muchas complicaciones en el arranque del sistema. A medida que fue avanzando, se va estabilizando, la gente se da cuenta de los beneficios que tiene montarse en este tipo de transporte. Llegar más rápido a sus casas significa pasar más tiempo con su familia, significa quizás dormir esos 15 minuticos de más que uno siempre quiere dormir en la mañana. Y eso, a final de cuentas, es aumentar la calidad de vida de las personas. Y creo que es un eje fundamental también pensar en las personas, en cómo se están movilizando para poder hacer acciones que mejoren la calidad de vida de ellas. El tranvía es una parte del sistema de movilidad que ha diseñado el municipio, una parte. Se estima que aproximadamente un 15% del número de viajes diarios acogerá el tranvía. Entonces, ¿eso qué significa? Que se debe articular de manera conveniente con el otro sistema de movilidad masivo, que es el transporte público de buses. Pero el transporte público de buses de Cuenca es de carácter privado. Son 475 buses que dan servicio a la ciudad, pero es un transporte privado. Entonces ahí vienen intereses del transporte privado, porque la línea del tranvía es la línea de mayor demanda. Entonces eso significa que 2 o 3 líneas de los buses privados que ahora están dando servicio tendrán que rediseñarse a fin de que haya una articulación técnica entre el tranvía y el resto de la oferta del transporte masivo de buses. Pero ahí hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses de esa naturaleza. Entonces yo creo que ahí la municipalidad debe imponerse y decidir lo mejor para la ciudad y no dar gusto al transporte público masivo de buses a fin de que ellos no se articulen adecuadamente y no sea un estorbo al proyecto estrella de la municipalidad, que es el tranvía, a fin de que las líneas se alimenten de una manera adecuada a la espina dorsal, que es precisamente la línea del tranvía. Es una línea que va desde el sur de la ciudad, que atraviesa por el centro histórico, por la calle Gran Colombia, en donde tú has estado ahí viendo a las líneas, pero no los coches, y se va de largo hasta el norte de la ciudad, ¿no? Esa es la línea de ida y la línea de regreso. Entonces, no sé si sea conveniente un poco ya pensar un tanto en la municipalización del transporte masivo público de buses, a fin de que desde esta perspectiva, desde la municipalización, se pueda diseñar y manejar mejor un sistema que no puede estar garantizado bajo las manos de una empresa o de empresas privadas de transporte. Sí, siempre se dan estos conflictos, estos roces, cuando un servicio que es público, como el transporte, está en manos de privados. Sí, aquí va a haber roces por situaciones económicas que hay que saber llevar, por supuesto. Sí,
Esto mismo pasa en otros campos, como en la salud, servicios públicos que están en manos de privados, como la educación, pero van a haber siempre este tipo de roces. Lo cierto es que todos los actores que están involucrados, las compañías transportadoras, los dueños de los buses y los mismos conductores deben aliarse con el gobierno. No puede haber, digamos, una confrontación porque se vaya a modificar el sistema de transporte de una ciudad. El gobierno también debe tener suficiente tacto para manejar estas situaciones y las compañías privadas deben tener también mucha paciencia, mucha tolerancia para saber sobre todo que todo lo que se está haciendo es en pro de la mejora de la movilidad de una ciudad completa. ¿Qué se debe hacer aquí? Usted lo ha dicho bien, lo que se debe es hacer una articulación de estos dos modos de transporte, incluso no solamente de estos dos, es decir, no solamente la alimentación de buses que debería desembocar en el tranvía, sino también incluir otros modos de transporte como los sistemas públicos de bicicletas, que tengo entendido que la ciudad de Cuenca cuenta ya con un sistema público de bicicletas y que se han creado algunos puntos específicos por donde quizás puedan tener conexión con el tranvía. Esto es importantísimo, poder hacer un sistema de transporte integrado, que usted pueda tener, por ejemplo, un solo tipo de tarjeta en el que el recaudo se haga tanto, o sea, que con su tarjeta y pagando un solo tiquete usted pueda pasar de los buses que alimentan al tranvía e incluso a una bicicleta, que ustedes puedan hacer un recorrido por toda la ciudad pagando un único pasaje, con una tarifa quizás diferencial para estudiantes, para adultos mayores, para personas con discapacidades, todo lo que puedan tener, pero sí que sea unificada, porque en cuanto el transporte público privado en este momento tenga otros sistemas de recaudo, esa integración va a ser casi imposible. Y sobre todo, no sé si este es el caso, si hay varias compañías, porque cuando hay varias compañías... Es una que se alía, antes eran 7 compañías, pero ahora se han aliado, el municipio les exigió que se alíen y que haya inclusive un sistema único de pago, que es a través de una tarjeta. O sea, tú no pagas monedas, no manejas con monedas, sino con una tarjeta que se llama Movilízate. Entonces, tú entras y nada más, y luego ellos se encargan de la distribución de las líneas y los gastos y los beneficios. Ellos manejan como una tarjeta única y un sistema único de caja que se llama, ¿no? Cuento un poco cuál es la situación en Medellín. Medellín tiene un sistema integrado de transporte que cuenta con diferentes modos de transporte. Está el metro, cables, metrocables, buses articulados e incluso bicicletas. Y aparte de eso, se han integrado buses que antes eran de servicio privado, que ahora desembocan en el centro. Pero no todos, hay que buscar las formas hacia el futuro para integrar a todas las rutas de buses que siguen en privado. Sí, Cristian, uno de los elementos claves de la movilidad de una ciudad, en el caso de Cuenca, por supuesto, es la movilidad en transporte privado. Y la ciudad de Cuenca tiene el mayor número en relación el mayor número de vehículos privados en relación al número de habitantes. Si no estoy mal, es un vehículo privado por cada 4 habitantes. Si no estoy mal, bueno, tómale este indicador de una manera provisional. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el transporte privado es el protagonista en muchos de las horas y de los lugares de la ciudad, con las consecuencias que tú te puedes imaginar. Y cada año sube el transporte privado, cada año sube el número de vehículos del año. Habrás visto aquí en Cuenca un parque automotor de primera línea, y bueno, esos son consecuencias de ciertos elementos económicos, ya te habrán contado, pero la gran pregunta es compatible una planificación de movilidad adecuada con una libertad, un libertinaje en cuanto al número de vehículos privados que cada año aumenta? Y en caso de que no lo sea, ¿qué tú recomendarías para que ese fenómeno, que aparentemente es incompatible, porque la ciudad está diseñada y las vías ya están dadas, y hacer ensanchamiento de vías
y el derrocamiento de viviendas y demás para ensanchar calles y vías, eso es incompatible desde el punto de vista urbanístico, económico, planificación, etc. Tal vez alguna opinión en torno a esto. Sí, en principio creo que la construcción de vías también ha sido como satanizada en algunos momentos, como que se cree que ya no deben construirse más vías. Yo creo que la construcción de nuevas vías se da en cuanto a la accesibilidad, es decir, cuando zonas de la ciudad no están conectadas. Sin embargo, creo que ya por ahora en el mundo es suficiente con ampliar vías. La ampliación de una vía genera más demanda, se llama demanda inducida, es decir, los carros van a querer estar más ahí y al agrandar una vía se propicia que nuevos carros y se convierte en una bola de nieve porque el espacio en la tierra es infinito y Cuenca no va a crecer, el centro de la distancia de una calle a otra no va a crecer por arte de magia. Lo cierto es que de lo que se habla en los últimos tiempos es que en cuanto al vehículo privado, la opción va por dos lados, dicen empujar y atraer. Entonces empujar es para que el usuario del vehículo privado salga de su vehículo privado. Hay varias opciones para hacerlo. Hay una, por ejemplo, el cobro por congestión, es decir, cobrarles a las personas que en este caso lleguen al centro. Todas estas medidas pueden ser polémicas, pero lo cierto es que pico y placa, lo que pasa es que con el pico y placa hay una situación. El pico y placa restringe un número de vehículos, pero a la medida de 3 o 4 años ya están circulando los mismos vehículos que circulaban 4 años atrás sin el pico y placa, es decir, son medidas provisionales. Se podría, como pasó en algún momento, no sé si con esa intención, aumentar el precio de los combustibles. El precio de los combustibles podría de alguna forma bajar a alguien de un vehículo individual. Sin embargo, pues las implicaciones sociales que tiene subir el combustible es increíblemente alto, o sea, el costo es supremamente alto porque la gente se mueve alrededor del combustible, del transporte, de alimentos, en fin. Puede haber otras opciones que empujen al conductor a salir de su vehículo, impuestos y demás. Pero también está la atracción, es decir, la atracción al transporte público. Las dos deben existir, empujar y atraer. Atraer al transporte público se atrae es con un transporte público sostenible, un transporte público económico, un transporte público que haga que la gente, de verdad, quizás los que ya compraron, es difícil bajarlos del vehículo individual, pero los que piensan comprar un vehículo, lo piensen 2 veces. Que tengan la opción de salir de su casa y quizás no en la puerta de su casa, pero que sí cerca de la puerta de su casa haya una estación, haya un paradero que le permita llegar desde ese punto a cualquier punto de la ciudad. Eso permite entonces que la gente no piense ya tanto en el transporte individual, sino que piense en el transporte colectivo. Y las personas que están con el vehículo individual en este momento, que piensen también en compartir su vehículo, en estrategias que permitan hacer las ciudades realmente sostenibles, que permitan llevar a su vecino si vive cerca de su trabajo. Ahorita aquí en la Universidad de Cuenca se están formulando varios proyectos supremamente interesantes. La idea para mí, para buscar una solución integral, es que los gobiernos se alíen con las universidades. En las universidades están los centros de pensamiento, están las personas que se dedican día a día a trabajar, a pensar su ciudad, a pensar en su territorio, en mirar el entorno, en mirar las situaciones que podrían mejorar la calidad de vida de las personas. Y en cuanto exista esta sinergia entre el gobierno y la universidad, como está pasando aquí en Cuenca, quizás va a haber un mejor futuro para todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la presencia del arquitecto Carlos Jaramillo, que forma parte del consejo de editorial de la revista. También muchas gracias al ingeniero Cristian Portilla por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.